Señor de señores, Dios todopoderoso, amén. Vamos entonces a estar mirando, hoy vamos a estar hablando, gloria a Dios, acerca de la Pascua del Eterno, amén. Vamos a, gloria a ti, Señor. Vamos a poner que nos quede, amén, gloria a Dios, acerca de la Pascua del Eterno, o la Pascua de Elohim, amén. Esa es la gloria a Dios. Hay algo interesante en esta fiesta, es que es una fiesta celebrada especialmente por el pueblo judío, el pueblo de Israel. Dios le dio esta fiesta, amén, al pueblo de Israel para que la celebraran, para que recordaran cómo el Señor los sacó con brazo fuerte, con mano extendida del pueblo de Egipto, del pueblo de esclavitud. Yo creo que la iglesia cristiana bíblica debe celebrar junto con el pueblo de Israel la fiesta de la Pascua. La iglesia cristiana tradicional, para este tiempo, ellos celebran lo que llaman la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos y termina con lo que ellos llaman el Domingo de Resurrección. Los judíos celebran la fiesta de la Pascua, de Pasaj, Passover, y ellos, esta fiesta comienza el día 14 del mes de Aviv y dura alrededor de una semana, porque es el comienzo con la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Son dos fiestas en una sola: la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. O sea, que en algunas ocasiones, cuando la iglesia cristiana tradicional, hablando de la católica y de lo que recibió de herencia la iglesia protestante, cuando la iglesia protestante está empezando su Semana Santa, su mal llamada Semana Santa, o cuando está terminando, el pueblo de Israel tan solo está empezando. Y nosotros hoy vamos a hablar, para la gloria del Señor, de la Pascua de Elohim, o la Pascua del Eterno. Elohim es el nombre que es Dios, significa Dios, es el nombre de Dios. Elohim es una de las formas en como nosotros, o como el pueblo de Israel, conoce al Señor. Y vamos a ver cómo Yeshua HaMashiach, llamado Jesucristo, es el mismo. Yeshua HaMashiach o Jesucristo son el mismo. El uno en hebreo y el otro en griego. La gloria de Dios es tan grande que Él no permitió que todas las escrituras se escribieran en hebreo para que los judíos no se adueñaran de ella. El Señor permitió que las escrituras se escribieran en hebreo, en arameo y en griego, para demostrar de esa manera que la palabra escrita, la Tanaj, la Torá, la Biblia, era para toda la humanidad, absolutamente para toda, pero que le pertenece única y exclusivamente a Elohim, a Dios, al Señor, amén. Solamente Él es el dueño, pero Él le dio como a Israel como en depositario, y luego se lo dio a la iglesia. Entendemos que la Biblia, la Tanaj o la Torá, es la palabra de Dios porque se puede traducir a cualquier idioma sin que ella pierda su esencia, sin que ella pierda su significado. Porque es que cuando Dios habla, no le habla solo a una raza,
no le habla solamente a una religión, le habla a la humanidad entera. Amén. Entonces, para poder entender un poco acerca de la Pascua de Elohim, la Pascua del Eterno, del Olam, de Dios, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Perdón, se me está cambiando la voz. El libro de Éxodo, amén, gloria a Dios, estoy madurando. Capítulo 12, versículo 1 al 11. Y vamos a ver qué dice la Biblia. En Éxodo 12, del 1 al 11. Espero que todos hayamos traído una Biblia para que lo que está, tú puedas ver que lo que está escrito en el screen es lo que está escrito en tu Biblia, para que así puedas entender qué es lo que estás leyendo. Amén. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 11. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Amén y amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, en esta tarde hemos leído tu palabra, tu santa palabra. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra tuya, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que aquí, voy a poner este talida aquí, yo no soy judío. Amén. Gloria a Dios, pero me gozo con poder usarlo. Amén. Dice la palabra del Señor que Jehová, Yahvé, habló a Moisés y le dijo que se tomara un cordero de un año o una cabra de las ovejas o las cabras, y un cordero de un año que fuera sin defecto. El día 10 del mes de abril lo tomarían, lo llevarían a su casa y lo tendrían hasta el día 14, y el día 14 lo sacrificarían. ¿Cuál era la idea? De que tuviera la persona este cordero en su casa por 4 días. De purificarlo. De purificarlo. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que guardarlo 4 días en su casa? Alguien dice que para que se encariñara con él y después le fuera más difícil sacrificarlo. Es una enseñanza de hombre. Pero hay algo interesante. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, el Señor le dice, el día que iba a salir, toma un cordero. El mejor cordero de la manada que tú tengas, el que sea sin defecto, que no tenga ningún defecto, ningún daño, y me lo vas a sacrificar. Vas a coger esa sangre, la vas a echar en un cubo, un lebrillo,
una vasija y con unas ramas de hisopo, o sea, unas ramas de un árbol, vas a untar esa sangre y vas a pintar el dintel de la puerta y los marcos de la puerta. ¿Por qué? Porque esta noche yo, dice el Señor, pasaré hiriendo al primogénito de todos en Egipto, tanto del rey del faraón como el del esclavo, el de las bestias, todo primogénito. El primero que haya nacido lo voy a herir de muerte, porque voy a demostrar mi poder en Egipto. Ahora, pero cuando yo pase y vea la sangre sobre el dintel y en los marcos de la puerta, pasaré de largo y no tocaré al primogénito ni a ninguno de su familia al ver la sangre. Y eso fue lo que pasó con Israel. Egipto fue herido, pero Israel obedeció y el Señor lo guardó. Ahora bien, esto tenía un propósito. Número uno, se lo ordenó sacrificar el mismo día que iban a salir. La ordenanza de guardarlo por 4 días vendría después. Pero ese día, ¿por qué el mismo día que iban a salir? Porque si Dios les hubiera avisado con anticipación de que tenían que sacrificar el cordero, entonces ellos hubieran tenido tiempo de prepararse, de hacer sus maletas, de llevarse todas sus chucherías, toda su basura y salir. Pero el Señor me dice, mire, ustedes lo van a hacer hoy y a partir de mañana ustedes van a tener una semana comiendo pan sin levadura. La levadura es tipo del pecado. Cuando tú aceptaste la sangre del cordero en tu vida, decidiste a obedecer las ordenanzas del Señor. Quiere decir que cuando aceptas al Señor Jesucristo, tu vida es limpia de todo pecado, ya no tiene levadura. Y esto te prepara a ti para el día que cuando el Señor venga por su iglesia o venga por tu vida, tú estés preparado. El Señor no te va a decir cuándo va a venir por su iglesia. El Señor no te va a decir cuándo va a pedir tu vida, tu alma. Porque si tú supieras el día que el Señor va a pedir tu alma, ese día te arrepientes. Ese día le pides perdón a Dios. Ese día te alejas del pecado. Pero, si tú no tienes tiempo, entonces, si tú no estás preparado, cuando Cristo venga por tu vida, no vas a poder entrar a la presencia de Dios porque tu vida está llena de levadura, de pecado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar cómo este cordero que el Señor ordenó a Moisés y al pueblo de Israel que sacrificaran todos los años por estatuto perpetuo, representa a Yeshua HaMashiach, representa al Señor Jesucristo. Vamos a ver, mira, el Señor Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él viene al pueblo de Israel, a un pueblo de Israel que estaba esperando la venida del Mesías. Y estaban esperando, y esto lo esperaban, y ellos hacían
el sacrificio de la Pascua todos los años. La pregunta es por qué ya no lo hacen. Porque ya no sacrifican el cordero. Porque ya se sacrificó el cordero mayor. Porque ya se sacrificó. Bueno, eso vamos. Entonces, bien, gracias Jenny. Porque ya ese cordero fue sacrificado. Mire, se cumplieron las escrituras en Yeshua HaMashiach. En Cristo se cumplió la escritura que estaba escrita de él desde Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento se cumplió en Yeshua. Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. O sea, que Yeshua es el cumplimiento de la ley de Dios, de Génesis a Malaquías, que es el último profeta que hubo antes de la venida del Señor Jesucristo. Después de 400 años de silencio, Yeshua vino. Ahora, ¿qué pasaba? Israel se congregaba todos los años en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y la gente venía con sus corderos para sacrificarlos en el templo. Pero el día 10 del mes de Aviv, el sumo sacerdote se iba para Belén a buscar una oveja, un cordero de un año sin defecto para el sacrificio. O sea, él iba y él regresaba, y cuando el sumo sacerdote venía de regreso, estaban todos los sacerdotes en fila, con palmas en las manos, y cuando el sumo sacerdote iba entrando, los sacerdotes empezaron a cantar, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, y movían los ramos, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, y el sumo sacerdote iba entrando con el cordero para el sacrificio. Resulta que el Señor Jesús, Yeshua, llegó a Jerusalén coincidencialmente el primer día de la semana, el día domingo que conocemos en el calendario juliano o gregoriano. El primer día de la semana Jesús llegó a Jerusalén. Ese primer día de la semana era el día 10 del mes de Aviv. El día 10 del mes de Aviv. Y allí tenía que entrar, ese día, tenía que entrar el sumo sacerdote, y la gente empezaba a cantar, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Resulta que mientras que el sumo sacerdote iba por el cordero, cuando ya venía, antes de llegar de regreso, Jesús entra por la puerta oriental de Jerusalén. Y entonces sus discípulos empiezan a gritar, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. De tal manera que los sacerdotes, al escuchar Hosana en las alturas, empezaron a cantar, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente que estaba en Jerusalén, que tenían guardados en sus aposentos ramos, salieron gritando, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el que estaba entrando, ¿quién era? Yeshua HaMashiach. Jesucristo iba entrando porque la Escritura dice, he aquí tu rey viene manso y humilde, sentado sobre un pollino de asna, sobre un burro. Al cordero del sacrificio no lo entró ese día el sumo sacerdote. Al cordero del sacrificio lo entró un burro. Que si el burro Dios le hubiera dado la capacidad de hablar, como se la dio al asna de Balaán, el burro iría diciendo, Hosana en las alturas. El burro sabía quién llevaba encima. El burro sabía que el que iba encima de él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese burro estaba gozoso llevando al Rey de Reyes. ¿No lo entró el sumo sacerdote?
cuando los sacerdotes escuchan que los discípulos están diciendo, sana las alturas, se enojan. Y le dicen a Jesús, dile a tus discípulos que se callen. ¿Te imaginas? Estaba entrando el Señor Jesús, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba entrando el día 10 del mes de abril. Ahora, yo no les dije por qué tenían que guardar los 4 días. No lo hemos dicho. Esos 4 días que tenían el Cordero era para examinarlo. Ellos tenían, el sumo sacerdote tenía que examinar el Cordero muy detenidamente. 4 días examinándolo para poderlo sacrificar. Cuando Jesús entró a Jerusalén, los sacerdotes empezaron a examinar a Jesús. Lo empezaron a examinar. Maestro, dile a tus discípulos que se callen. Y Jesús dijo, no lo haré. ¿Por qué? Porque si estos se callan, las piedras clamarán. No puedo decirles que se callen, porque en este momento está entrando a la ciudad de Jerusalén el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que sacrificaba el sacerdote cada año, él cogía la sangre del último Cordero, él cogía la sangre del Cordero y la vertía sobre una tapa, la tapa del propiciatorio del arca. El propiciatorio era una tapa de madera cubierta de oro. Al sacerdote esparcir la sangre en la tapa, esto cubría, tapaba el pecado del pueblo por un año. Evitaba que la ira de Dios se derramara sobre el pueblo por un año, pero no lo quitaba. Ahora viene Yeshua, entra, y cuando él entra, él hace una serie de, no sé si lo tengo acá, una serie de, aunque no había terminado, una serie de acontecimientos. Hemos terminado de leer el capítulo 6, no me dijeron. Una serie de acontecimientos que vamos a irlo mirando. Mira, vamos a terminar el capítulo 12 de Éxodo, y lo que dice del 6 al 11, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, entre la tarde y la noche, y tomarán de la sangre, la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Eso en todo caso ya lo explicamos. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, con sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón, vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. O de Yahvé. Ya eso lo vimos. Pero entonces, es lo que vimos de la sangre, cómo el Señor pasa y todo eso. Pero entonces ahora vamos a ver la serie de acontecimientos que el Señor Jesucristo hace cuando llega a Jerusalén. La mal llamada Semana Santa nos enseña que Jesús entró a Jerusalén el día Domingo de Ramos, primer día de la semana. Están bien, pero dicen que estuvo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes haciendo ciertas cosas en Jerusalén, y no fue así. El Señor Jesucristo estuvo domingo, lunes, martes y miércoles. Nosotros ya hemos hablado de eso, que el Señor Jesucristo ha sido criticado un día miércoles, y lo vamos a ver.
El día primero, nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, y cuando Él va entrando, Él ve a Jerusalén y llora sobre ella. Llora por Jerusalén. Le dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina, bajo mis alas como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis. Pero vendrán días en que te sitiarán y te derribarán, por cuanto no conociste el día de tu visitación, el día que el Cordero entraba. Cuando Cristo entra, cuando Yeshua entra a Jerusalén, en Marcos dice que el Señor Jesús se fue a Betania, pero los otros evangelios dicen que cuando Él entró, llegó al templo. Entró, mire, el Cordero tenía que ser llevado por el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote no lo dejaba en Betania, el sumo sacerdote no lo dejaba en la calle, el sumo sacerdote no se lo llevaba para su casa, sino que el sumo sacerdote llegaba directamente con el Cordero al templo. Allí era donde él tenía que examinarlo. Y mira, el Señor Jesucristo, cuando entró a Jerusalén, lo que primero que hace es llegar al templo. Allí tenía que llegar, porque allí era donde tenía que llegar el Cordero. Y allí el Señor Jesucristo, cuando llega y ve a los vendedores de ovejas, de palomas, cambistas, haciendo negocio en la casa de Dios, se enoja, toma un azote. No azotó a nadie, no azotó a nadie. Tengamos bien claro que el Señor Jesucristo no azotó a nadie. Tomó un azote en señal de autoridad y tumbó la mesa de los cambistas y tumbó y todo eso que había allí. Dijo: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Allí estaba purificando. Ahora, ¿qué pasa? El Señor purifica el templo, llegó al templo como Cordero y se va para Betania. Al día siguiente de que Él hace esto, Él regresa, viene de regreso de Betania, va caminando y ve una higuera, una mata de higos, de brevas, no sé cómo se dicen higos en inglés, ¿tú no sabes? Bueno, una planta de fruta, ¿no? Y cuando él llega, él se acerca a la higuera para comer de la higuera, de esa planta, frutos, higos. Y llega a la higuera y no encuentra nada, porque no era tiempo de frutos. No era el tiempo de que la higuera diera frutos. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: nunca nadie más coma fruto de ti. Y la higuera en ese instante se secó. Se secó. La higuera, este árbol de fruta que ya estamos a ver si me encuentran lo que significa, ¿cómo se dice en inglés? Tipifica al pueblo de Israel. Tipifica al pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? Dios tomó la Tanakh, la Biblia, el Tanakh o la Tanakh, como quieran decirle, y se la dio al pueblo de Israel. Le dijo: esta es mi palabra. ¿Cómo es que se llama? Sí, eso. Esta es mi palabra. Tómala, escudriñala, medita en ella y predícala. Trae gente al conocimiento mío para que se salven.
Pero el pueblo de Israel, ¿sabe qué hizo? Cogió la Tanaj y se apropió de ella. Dijo, es nuestra. Y este libro es solo para nosotros. Entonces, cuando viene Yeshua HaMashiach, le dijo, mire, a ustedes se les había dado la autoridad para que predicara mi palabra. Pero como no lo han hecho, se la voy a quitar de ustedes y se la voy a dar a otro pueblo que dé mejor fruto que ustedes. ¡Qué tremendo! Por eso es que hoy, y con todo el respeto y amor que le tengo a Israel, porque amo a Israel con todo mi corazón, por eso es que hoy Israel no ha podido entender la palabra de Dios. Se la pasan buscándole cábalas, se le pasan buscando cositas por ahí raras, que este es el mes de la palabra, que este es el mes de no sé qué, que este es el mes de si sé cuándo. Se la pasan buscando cosas que no son, porque no la entendieron. ¿Sabes por qué? Porque no tenían ni tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Solamente el pueblo de Israel, que ha aceptado a Yeshua como su Mesías, solamente ellos han podido entender la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, el Señor, el segundo día, maldice la higuera estéril y es cuestionado. Acuérdate bien, ya lo habían revisado los sacerdotes el día que entró. Ya los sacerdotes lo habían examinado. Ordénale a tus discípulos que se callen. Estaban examinándolo, a ver qué defecto tenía. Ahora, el segundo día es cuestionado, se cuestiona su autoridad por los sacerdotes, por los fariseos y por los saduceos. Le dicen a los sacerdotes, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Y el Señor Jesús le puede haber dicho, con mi autoridad, porque yo soy Dios, yo soy Elohim en la tierra, es por mi autoridad, pero no lo hizo. Antes, por el contrario, Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Dígame, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Así de sencillo. Y entonces, los sacerdotes dicen, ¿qué hacemos? Si decimos que de Dios, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, nos van a apedrear el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Asustados, amedrentados. Viene el Cordero, los amedrenta. Y entonces los sacerdotes le dicen, no sabemos. Fácil, no sabemos. Y entonces Jesús les dice, yo tampoco les digo a ustedes con qué autoridad yo hago estas cosas. ¿Ah? Examinado por los sacerdotes, por los fariseos. Luego vienen los saduceos y lo empiezan a tentar. Yo no sé si aquí los fariseos vienen y le dicen a Jesús, lo están tentando para ver qué mal encuentran en él, ¿cierto? ¿Qué mal encuentran en Jesús? Y vienen los fariseos y le dicen, maestro, sabemos que enseñas con verdad y que ningún engaño hay en ti. Dinos, ¿es lícito, está permitido darle el impuesto, voy a hablarlo así para que lo puedan entender, el impuesto al César? Esperando que si Jesús les dice no, entonces dicen, es un enemigo del imperio. Ya tienen con qué acusarlo. Y si dice sí, dice es un enemigo de Israel. Era una arma de doble filo.
Lo están examinando a ver qué defecto tiene. Es el cordero, segundo día. Y le dice el Señor Jesús, o sea, el segundo día, el día lunes, le dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Muéstrame la moneda. Y le muestra la moneda. Y le dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dicen, de César. La imagen, la foto, the picture, y lo que está escrito ahí. ¿De quién es? Y de César. Y entonces Jesús le dice, dad al César, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los fariseos, con el rabo entrepiernado, para su casita. Y vienen la otra religión, los saduceos. Eran dos religiones, los tres, pero aquí está fariseos y saduceos. Vienen los saduceos que dicen que no hay resurrección de muertos. Le dice, maestro, Moisés dijo que si un hombre se casaba y no tenía hijos y se moría, que viniera su hermano que le seguía, tomara a la mujer por esposa y levantara descendencia de él. Hubo pues en el pueblo una mujer que tuvo 5 esposos. Se casó el primero y se murió el primero. Se casó con el segundo, se murió el segundo. Se casó con el tercero, se murió el tercero, el cuarto y el quinto. Y ninguno le levantó descendencia. En la resurrección, pues, ¿de quién será mujer? Y todos los 5 la tuvieron por esposa. Ah, fácil. Y el Señor Jesús le dice, hipócritas, ignoran, erráis, se equivocan, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en el día de la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles de Dios. Y quedaron los saduceos para su casita, nada que ver. No pudieron acusarlo, no había nada de qué acusar al maestro. Segundo día. Tercer día, Jesús acusa a escribas y fariseos, llora sobre Jerusalén, allí llora sobre Jerusalén. Entonces cuando llora, dice, y predice la destrucción del templo. Es el día más largo, es lo que más, el día que el Señor Jesucristo más trabaja, el tercer día. Llega a Jerusalén y acusa a los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros esto, ay de vosotros. Los acusó de todo lo malo que eran. Y luego llora sobre Jerusalén, que es lo que dijimos yo dije que era cuando entró, no, es ahora. Y luego predice la destrucción del templo. ¿Sabe lo que era el templo? El templo era el llamado segundo templo, había sido construido por Herodes, o reconstruido por Herodes, y era una gran edificación, suntuosa, el orgullo de Israel. Y los discípulos le dicen, Señor, mira, qué hermosas piedras, qué hermosa edificación. Y el Señor Jesús les dice, ven esta casa, ven estas piedras, todas estas edificaciones, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El año 70, después de Cristo, vino un hombre llamado Tito, que era un general del Imperio Romano y que luego llegó a ser emperador. Vino, sitió Jerusalén, la derribó, le prendió fuego y de Jerusalén no quedó sino lo que hoy conocemos como el Muro de las Lamentaciones. A partir del año 70, after Jesus, después del año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones. Quedó desierta Jerusalén. Israel se quedó sin tierra.
y estuvo más de 1000 años vagando por las naciones de la tierra. Ahora bien, había una profecía para Israel del profeta Jeremías que había dicho: vivo yo, dice Yahvé, que no volverán a decir vive Jehová o vive Yahvé, que nos sacó de la tierra de Egipto, sino vive Yahvé, que nos trajo de todas las naciones donde nos había esparcido. En el año 1948, la profecía de Jeremías tuvo cumplimiento y el pueblo de Israel regresó a su tierra. Era su tierra, era la tierra de ellos. Dios se la había dado. No, ellos no le quitaron esa tierra a nadie. A nadie le quitaron esa tierra. Era de ellos. Y cuando llegan a Israel, encuentran un desierto. Un desierto. Y se cumple la profecía de Isaías cuando dice: se gozará el desierto y la soledad, y brotará profusamente la rosa, el Sharón. Creció. Hoy por hoy Israel, habiendo cogido un desierto por heredad, hoy es una de las naciones más productivas y fructíferas del mundo. Y aunque los llamen malhechores, esa tierra es de ellos. Y tienen derecho a pelear por ella. Si tú tuvieras una finca en tu tierra y viene la guerrilla y te la quita, y luego después de muchos años el gobierno decide entregártela porque sabe que es tuya, ¿no la vas a tomar? ¿No vas a decir sí, es mía? ¿No vas a pelear por ella? Eso hizo Israel. Ahora, es algo que está pasando. El Señor lloró, profetizó la instrucción del templo, y esa instrucción se dio una serie de profecías finales: la profecía para antes del arrebatamiento, la profecía para el pueblo de Israel, la profecía del juicio de las naciones. Dio esas profecías. Después de esto, el Señor Jesucristo es ungido en Betania. Él va a una casa de un tal Simón el leproso, que seguramente fue leproso y el Señor lo sanó, o el hombre se sanó. Y está el Señor allí, y viene una mujer trayendo un frasco de alabastro. El alabastro es como el mármol. ¿Tú qué le podrías decir? Como, no sé, bueno, de una piedra muy fina, y coge lleno de perfume de nardo, dice, un perfume costosísimo, y coge esta mujer y rompe el frasco y empieza a ungir los pies del maestro y a llorar sobre ellos. Y un hombre por ahí, un mal hombre, llamado Judas Iscariote, era un hombre que solamente pensaba en el dinero, como muchos hoy en día. Y dice: ¿cómo se puede hacer este desperdicio? Este desperdicio. Ese frasco de alabastro podría costar 300 denarios. 300 denarios, si no estoy mal, era el sueldo de un año de trabajo. Imagínate. Ahora, ¿quién le puso precio? Judas, que era un ambicioso, y se lo puso por debajo. Dice, porque hubiera podido cogerse este perfume y haberse vendido y darle el dinero a los pobres. Pero la Biblia dice que esto lo dijo no porque estuviera pensando en los pobres, sino porque era ladrón. Quería: dame la plata, le era del tesorero, dame la plata que yo me la gasto en lo que a mí me gusta. Era ladrón. No le interesaba. Ahora bien, esto es lo que estamos viendo. El Señor le dice: déjenla,
¿Para qué la molestan? Ella se ha adelantado para ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Sabía Yeshua que lo iban a crucificar? Sí. Mira, luego que es ungido en Betania, instituye lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Esa Santa Cena, hay gente que cree que era la cena de Pascua. Esa no era la cena de Pascua. No podía ser la cena de Pascua por la sencilla razón que el Cordero de Pascua aún no había sido sacrificado. Pero el Señor sabía que era el último día que iba a estar con sus discípulos. Y yo podría decir que preadelantó una cena de Pascua para celebrarla con sus discípulos. Que Dios, cuánto he deseado. Él dice, cuánto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua. No la iba a poder celebrar, porque sabía que no iba a estar. Pero allí instituye la Santa Cena. Él toma pan y toma vino como lo hizo Melquisedec con Abraham, lo partió, se lo dio a sus discípulos el pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Por quién? Por nosotros. Luego tomó la copa de vino y dijo, tomad, bebed. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Haced esto siempre en memoria de mí. Ese nuevo pacto que el Señor estaba sellando allí era un pacto escrito por el profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3, cuando el Señor le dice, he aquí que vienen días que haré un nuevo, no es 33.3, pero ya me olvidó, pero es ahí en Jeremías 30 y algo, o 33, dice, he aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con Israel, no como el viejo, donde escribí mis leyes en las tablas de piedra, sino será un nuevo pacto donde les escribiré sus leyes, mis leyes, en la tabla de sus corazones. Un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto lo hizo Yeshua HaMashiach el día antes de su crucifixión. Ese fue el día 3. Ya había pasado domingo, lunes y martes. El martes, por la noche, tomó a sus discípulos. Primero le dijo a Judas, Bellas, lo que tienes que hacer. Y dijo Bellas, y ellos creyeron que era que le había mandado a comprar, a darle dinero a los pobres ignorantes para la cena de Pascua, pero no podía, por eso es que no podía haber sido el día de la Pascua, porque era un día, o sea, el día de la Pascua ya a esa hora no podían estar haciendo transacciones. Ahora, ¿qué hace? Sale el Señor Jesucristo con sus discípulos a un jardín llamado el jardín del Getsemaní. Y allí en el jardín de Getsemaní, él, sabiendo que viene su hora, toma a 3 de sus discípulos y se los lleva aparte. A Pedro, Andrés y Juan, si no estoy mal. Y les dijo, oren aquí para que no caigáis en tentación. Y el Señor se va más adelante y se la lleva como a un tiro de piedra, no sé cuánto será eso, y se postra de rodillas y empieza a clamarle al Padre. Y le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice la Biblia que el Señor Jesús esa noche sudaba como grandes gotas de sangre. Sus vasos sanguíneos estaban reventando. ¿Sabes por qué? Por la agonía que estaba pasando allí.
Cuando él está hablando, viene la turba con los soldados desde el templo a arrestarlo. Y le dice el Señor Jesús, dice, como contra un malhechor han salido. He estado todos los días con ustedes en el templo y no me han arrestado. Pero esta es la hora de ustedes, la de las tinieblas. Y el Señor Jesús es arrestado, es llevado. Esa noche lo llevan arrestado, lo llevan a un lugar, al pretorio. Allí está Pedro, entra. Pedro niega al Señor Jesucristo 3 veces, maldice para que no digan que es discípulo de Cristo, y es cuando el gallo canta. Pero el día cuarto, el día 14 del mes de Abib, ¿sabe qué pasaba el día 14 del mes de Abib? El día 14 del mes de Abib, el sacerdote tenía que haber terminado la inspección del cordero. Decir, no hallo falta alguna en él, y sacrificarlo. Ahora, Jesús el día cuarto es llevado ante el concilio, es acusado por los fariseos, lo buscan buscándole algún mal, y no lo encuentran. Y entonces se lo mandan a Herodes y levantan falsos testigos. Se lo mandan a Herodes. Herodes feliz de que le llegue el Mesías, el Jesús, porque ha oído hablar mucho de él y quiere que le haga milagros. Y Jesús, ¿qué estaba diciendo? Enmudeció, cayó, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Ahí estaban los trasquiladores. Ahí estaban los que estaban trasquilando la lana. Dice, ¿no dices nada? Coge un manto púrpura, un manto de mucho valor, se lo pone al Señor Jesús y le dice, salve Rey de los judíos, y se lo manda a Pilato. Cuando Pilato llega y lo empieza a examinar, ya es el último que lo examina. Hay algo interesante en Pilato. Pilato llega y lo examina y se da cuenta que hay un problema ahí. Dice, esto no tiene nada que ver con las leyes romanas. Esto es un problema religioso. Soluciónenlo ustedes. Y le dicen, no, tú tienes la autoridad, crucifícalo. Y Pilato, los judíos se habían quedado afuera del pretorio porque no entraron a la sala de juicio para no contaminarse. ¿Sabe por qué? Porque era el día de la preparación de la Pascua y no querían contaminarse. Entonces Pilato entra y le dice a Jesús, mira, esta gente te está acusando, no dices nada en tu defensa, defiéndete. Y Jesús, con sus labios cerrados, y le dice, ¿no sabes que yo tengo poder para matarte o para darte la libertad? Y Jesús le dice, ningún poder tendrías si no te hubiera sido dado de lo alto. El poder que tenía Pilato en ese momento venía de Dios. Dios estaba utilizando a Pilato para darle cumplimiento a la profecía de Éxodo 12, 1 al 11. Y entonces sale Pilato y dice, lo examiné, y no hallo ningún delito en él, no hay defecto, no tiene defecto alguno. ¿Qué hago con él? Entonces, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen la multitud? Crucifícalo. ¿Sabe qué estaba diciendo? ¡Sacrifícalo! ¡Ese es Cordero! ¡No hay defecto en él! Lo que dijo Pilato, lo que Pilato dijo ahí, era la voz, lo que tenía que
haber dicho el sumo sacerdote. No hay defecto en él. Es perfecto. Es único, no hay defecto. Es el cordero perfecto para el sacrificio. Y entonces la gente dice, sacrifícalo, sacrifícalo. Y entonces, o crucifícalo, pero es que ahí están diciendo sacrifícalo, crucifícalo, sacrifícalo. Y dice San Pilato, a vuestro rey he de sacrificar. Hay dos reos. Y tengo este que es un asesino, y está este que no le veo ningún defecto. Le voy a soltar a uno. ¿A quién quiere que suelte? Le dieron fuera con este. Suéltanos a Barrabás. Suéltanos al asesino. Suéltanos al sedicioso. Y a este, crucifícalo, sacrifícalo. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pilato lo manda a azotar. Y luego coge a Yeshua y le pone encima de él, ¿qué? La leña para el sacrificio. Salió cargando su leña. Padre, aquí está la leña, está el fuego, tienes el cuchillo. ¿Dónde pues está el cordero para el sacrificio? ¿Sabe quién dijo esas palabras? Abraham. Isaac. Cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, cuando Dios le dice tu único, es porque Isaac era el único que estaba en la casa. Ismael hacía mucho tiempo se había ido con Agar. Ya lo había despedido Abraham, porque Agar era la sierva. Y por amor a Ismael y a Agar le dio la libertad, porque no podían los dos heredar. Pero cuando el Señor le dice, dame a tu único, al que amas, era el heredero. Y este Isaac, hablábamos que es un tipo de el hombre redimido por Cristo. Aquí va Jesús, llevando la leña del sacrificio. Ahí va Isaac, llevando la leña del sacrificio. Y le dice, aquí está la leña. ¿Dónde está el cordero del sacrificio? Y entonces Abraham le dice, Yahvé, Jireh, Yahvé proveerá. Dios proveerá el sacrificio para la humanidad. Y ahí va el sacrificio. Sacrificio. Cuando Cristo es llevado a la cruz del Calvario, al mediodía, con todo el calor del día sobre él, y allí, hoy por hoy las iglesias cristianas tradicionales predican sobre las 7 palabras. Nosotros estamos predicando sobre esto. Ese día allí en la cruz, a esa hora, era la hora del sacrificio del cordero. Todo el pueblo llevaba su cordero al templo. Todo el pueblo llevaba cada familia un cordero. Y allí había sido examinado. Y venían los sacerdotes y degollaban los corderos. Y degollan los corderos. Y en ese momento la sangre del cordero era pasada de un sacerdote a otro hasta el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote echando la sangre sobre la tapa del propiciatorio del arca. Estaba allí en ese momento tenía que estar. Pero en ese momento, que era un día de luz, un día de alegría, un día de gozo, un día de júbilo, como lo celebran a los judíos, el pueblo de Israel, ese día se convirtió en tinieblas. Dice la Biblia que a la hora sexta, creo, a la hora novena,
vino, o sea, a las 3 de la tarde, vinieron tinieblas sobre la tierra. Sobre la tierra. Y oscurecieron la tierra. Ahí es cuando el Señor Jesucristo ha dado sus palabras. Y decía un hombre llamado Michael Root, un judío mesiánico, que cuando el sacerdote estaba sacrificando los corderos, al llegar el último cordero, ya el cordero de la Pascua, el que tenía ya, él llega y dice, de tanto para llevar sus corderos, dice el sacerdote, tengo sed. Y venían y le daban a beber al sacerdote, porque ya estaba cansado de tanto sacrificio, y allí empezaba a tomar lo que le pasaban. Jesús dijo en la cruz del Calvario, allí estaba, dice, tengo sed. Y allí, dice la Biblia, que tomaron una esponja mojada con vinagre y se la pusieron en los labios, para que se cumpliera la profecía que decía, en mi sed me dieron a beber vinagre. Imagínate la sed de Yeshua, la sed de Jesús, allí, y le dieron a beber vinagre. Y cuando está allí, es donde el Señor Jesús toma el último suspiro, respira y le dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y dice, consumado es, y allí murió. ¿Sabes qué día? El día 14 del mes de Aviv, que cayó en ese día de Pascua de los judíos, en el día miércoles. Entró el primer día de la semana, día domingo. Fue examinado el domingo, fue examinado el lunes, fue examinado el martes, fue examinado el miércoles, y ese miércoles por la tarde estaba en la cruz del Calvario. No como lo enseña la tradición católico-romana y como lo celebran muchísimas iglesias cristianas tradicionales, la herencia que recibieron del catolicismo. Y entonces era cuando hablábamos, ese miércoles Yeshua muere y es sepultado. El miércoles por la noche, una noche. El jueves por la noche, 2 noches. El viernes por la noche, 3 noches. Conforme a lo que Yeshua había dicho que había de suceder. 3 noches y 3 días. Jueves por la mañana, 1 día. Viernes por la mañana, 2 días. Sábado por la mañana, día de reposo para los judíos, 3 días. Y el sábado por la tarde, al finalizar el día de reposo establecido por Yahweh, por Adonai, por Elohim, por el Señor Jesucristo se levanta con poder. De tal manera que cuando las mujeres van a la tumba el primer día de la semana, muy temprano, cuando aún no había salido el sol, el día domingo, ya el Señor Jesús no estaba en la tumba. ¿Sabes por qué no estaba? Porque resucitó el sábado, el Sabbat. No hay domingo de resurrección. Es una mentira del diablo decirle que Jesús resucitó el domingo, porque de esa manera te engañan a ti, y si tú empiezas a analizar dices, no, pues si solamente estuvo de noche y un día. Pero si tú lo ves como fue con el pueblo judío, en la Pascua, acuérdate una cosa, la Pascua se celebró el miércoles. Esa noche se comieron el cordero de Pascua. El jueves por la mañana era día de reposo, Sabbat. Era el Sabbat de la fiesta de los panes sin levadura. Y las mujeres descansaron el Sabbat conforme al mandamiento. Pero el siguiente día viernes ya no era Sabbat, ya no era día de reposo,
Las mujeres compraron las especies para ungir al Señor y al siguiente día, Sabbat semanal, volvieron a descansar. Por eso es que nosotros cuando analizamos las Escrituras podemos darnos cuenta de lo que está pasando. Amén. Entonces, hoy es un día en que nosotros celebramos el sacrificio de Cristo. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más corderos, ya no hay más tipo de sacrificios como estamos esperando, como esperan los judíos. Los judíos dejaron de sacrificar el día 70 después de Cristo. Y la única, ¿cómo se dice? Cuando que dicen, no, nosotros no podemos, se me olvidan las palabras, y que ya el decir, no, ya no podemos sacrificar porque no hay templo. ¿Cómo se dice la excusa? La única excusa para decir que no sacrifican es porque no hay templo. Pero la realidad de que el pueblo de Israel no sacrifica corderos ahorita es porque el cumplimiento de la palabra, o la palabra de Dios tuvo cumplimiento cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Allí se cumplió toda la Escritura. Ahora yo te digo una cosa, Jesús va a volver. Y la venida del Señor Jesús está muy cercana. Estamos viendo a Jerusalén, estamos mirando a Israel. Israel está esperando la venida del Mesías, que vino aquí hace más de 1900 años. Están esperando la venida del Mesías y están esperando que el Mesías venga y les construya el templo. Y el falso Mesías va a venir y les va a levantar el templo. ¿Y sabes una cosa? Los musulmanes pueden estar tranquilos porque no les van a tumbar la mezquita. Porque de acuerdo a las medidas del templo de Ezequiel, de la profecía de Ezequiel, el espacio que está desocupado es exactamente el espacio, las medidas del templo de Ezequiel. Y Ezequiel dijo, vi un edificio detrás del muro, y lo más seguro es que ese edificio sea la mezquita de Omar, la mezquita de la cúpula. Allí, seguro que no la van a tocar. ¿Sabes por qué? Porque el falso Mesías va a venir a reunir todas las religiones abrahámicas en una sola: judíos, cristianos y musulmanes. Pero no te preocupes, porque cuando este falso Mesías esté uniendo estas tres religiones, la iglesia de Yeshua se habrá ido con él. No vamos a estar aquí. Vas a estar aquí, si el Señor lo permite, para ver la construcción del templo, pero no vas a estar aquí para ver lo que viene después de esto. Vamos a estar allá con Yeshua HaMashiach, siempre y cuando tú tengas preparada tu vida preparada, sin panes, sin levadura. La levadura, que es tipo del pecado, limpia de tu pecado. Y acuérdate una cosa, la única forma de limpiarnos de la vieja levadura, del pecado, y ser panes sin levadura, es a través de la sangre de Yeshua HaMashiach. Sin él, nadie puede ver a Dios, al Padre. Cierra tus ojos, vamos a orar, y vamos a darle gracias al Señor, y luego vamos a hacer una celebración aquí, sencilla, recordando la muerte y resurrección del Señor Jesucristo a través del Cordero. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, he predicado tu palabra, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, y que esta palabra tuya, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo.
Amén y amén. Amén. Saluda a tu hermano que está al lado y vamos a tener un momento entonces de coinonía. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Y vamos a... No nos olvidemos, el domingo estaremos terminando con el Señor.